Hola, buen día nuevamente. Vamos a continuar con las charlas aquí en el Congreso de Integración en Imagenología. Eh, Nuevamente agradezco al comité y a la sociedad por la invitación. La verdad soy muy afortunado que nos tomen en cuenta para que podamos transmitir algo del conocimiento y podamos aprender nosotros de las demás charlas. Bueno, en este caso vamos a hablar un poco de las enfermedades autoinmunes del neoreje. Vamos a dirigirnos principalmente al cordón medular. Recuerdo mi nombre, yo soy el doctor Jonathan Rubalcaba Ortega. Soy especialista en radiología, en neuroimagen y en resonancia magnética. Entonces, vamos a iniciar con los objetivos de esta charla. Van a ser unos objetivos a lo mejor generales y vamos a ir conociendo algunas patologías, algunas definiciones con respecto a la médula espinal, reconocer los patrones de alteración medular o resonancia magnética principalmente. Ya sabemos que es el estudio indicado para valorar estas patologías, y algunas diferencias o diagnósticos diferenciales por imagen para tomarlos en cuenta. Vamos a hacer un esbozo muy general, que es la médula espinal. Es una estructura del sistema nervioso que va desde el bulbo raquídeo hasta las raíces de la caudequina. Comunica el cerebro con las raíces periféricas. Obviamente está contenida por la estructura ósea de la columna vertebral como tal. Embriológicamente va a derivar del ectodermo y termina en el recién nacido a nivel de L3, y en el adulto se localiza el cono a nivel de L1 y L2. Estos son niveles en los cuales se tienen que familiarizar, porque de ahí en algún momento ustedes van a poder diagnosticar cordón anclado, tanto en población pediátrica como en el adulto. Este dibujo que está aquí del lado derecho, vean cómo en algún momento este está al revés a lo que nos estamos ubicados. Obviamente esto es lo anterior y esto es lo posterior. Entonces vean cómo estas fibras van recorriendo y van saliendo a la propia médula espinal para formar las raíces. Siempre va a haber una raíz anterior y una posterior, y en la cual pues obviamente están recubiertas por el aracnoides, por la vía madre y posteriormente por la dura, ¿no? La dura, pues, obviamente dentro de la dura está todo el líquido cefálico. Entonces vean cómo esta morfología, todo lo que es la sustancia blanca es todo esto, y lo que está en medio, pues la sustancia. Bueno, y continuando con la médula espinal, está formada por sustancia gris y blanca. En la blanca hay haces nerviosos mielinizados, descendentes y ascendentes. Y en la gris hay interneuronas, motoras de haces anteriores, somatosensoriales dorsales y sensoriales no susceptibles a autonomía. Puse el dibujo así porque pues, en los dibujos de anatomía, muchos de ellos los vemos al revés, que conforme nosotros los vemos en la imagen. Entonces vean, habitualmente nosotros vemos esta imagen así, lo del lado, lo de adelante va hacia arriba y lo de atrás va hacia abajo, ¿no? Derecho e izquierdo. La médula espinal, que es una mielopatía, es cualquier condición patológica que afecta a la médula espinal y que afecta alguna función parcial o total. También puede tener una afección benigna. Las causas habituales son compresiva, vascular y causas tóxico-metabólicas, y obviamente las autoinmunes, que vamos a hablar en un momentito. ¿Y qué se hace referencia a la mielitis? Es una inflamación de la médula que afecta a la sustancia gris y blanca. Obviamente con todas estas causas inflamatorias, infecciosas, autoinmunes o idiopáticas. Cuando hay un insulto a la médula espinal, pueden tener un curso variable, puede ser único, o monofásico, o recurrente, o multifásico, ¿no? Pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Y la extensión es muy importante para nosotros porque va a ser en algún momento alguna característica en donde nosotros podamos determinar algún diagnóstico diferencial de acuerdo a las enfermedades que tengamos. Se llama mielitis longitudinal cuando abarca más de 3 cuerpos vertebrales, o mielitis longitudinalmente extensa, tal cual, o cuando es corta, cuando es menos de 3 cuerpos vertebrales. ¿A qué se le llama mielitis transversa? La mielitis transversa se le llama una inflamación que en el corte transversal involucra a ambos lados de la médula. ¿Cuáles son la técnica? Pues obviamente sabemos que la modalidad de la resonancia magnética, siempre vamos a tener que traer las secuencias habituales, el sagital T1, de preferencia hay que hacer el sagital T1, si es
pre y post contraste, el T2 el STIR axial, en algunas ocasiones se hace el ecogradiente, y hoy por hoy hay que hacer la difusión cuando se valore o se quiera descartar en algún momento alguna estructura hipercelular, o principalmente cuando se quiera descartar alguna isquemia, y obviamente el mielograma para cuando tenemos alteraciones potencialmente de avulsiones de las raíces. Este es un algoritmo importante con las secuencias T2 de unas cuando hay alteraciones en la médula. Lo primero que tenemos que hacer es excluir el artefacto. Este es un artefacto que es el fenómeno de Gibbs, que es un fenómeno dieléctrico, que se da principalmente por la adquisición que va en las secuencias sagitales. Después, obviamente, excluir los artefactos de movimiento y de respiración que puede tener el paciente, principalmente en la columna cervical y dorsal. Ahí nos vamos a sacar las posibilidades diagnósticas. Si es compresiva, pues bueno, ya sabemos que ahí, que es prácticamente el mayor porcentaje de estas mielopatías, y cuando no son compresivas, pues obviamente ahí tenemos que tener algo más. Si es aguda o no es aguda, si es aguda y más o menos expansiva, puede ser una desminimización, un infarto, una infección. Si no es aguda y es expansiva, puede ser un tumor, y si no es expansiva, pues pueden ser todas estas, ¿no? Metabólica, neurodegenerativa, inflamatoria, inmunomediada, HIV, incluso otras. Entonces, es un algoritmo bonito, aunque sabemos que un alto porcentaje, la mayor parte de las mielopatías son compresivas. Pero refiriéndonos a la mielopatía autoinmune, es un grupo heterogéneo de trastornos que afectan a la médula espinal y que incluyen enfermedades autoinmunes con anticuerpos ya conocidos. Obviamente vamos a tener ellos el más común, la esclerosis múltiple, trastornos autoinmunes con mielopatía, las posinfecciosas, las paraneoplásicas, las canalopatías de acuaporina 4 o asociada, o el MOC, pues, que es una asociada glicoproteína de antioligodendrocitos. Y vamos a empezar con la esclerosis múltiple. Ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria, crónica, desmineralizante del sistema nervioso central, recidivante, predomina en mujeres, se presenta en una edad variable. En el 90% de los casos se asocia a lesión cerebral, por lo tanto, la mayoría de las veces se presenta con resonancia de cráneo. Sin embargo, cuando hay un episodio aislado de mielitis, obviamente también tenemos que ir después a hacer la resonancia. En la médula cervical es donde predominan estas lesiones. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples. Muchas de ellas van a ser periféricas. Van a involucrar al menos de 2 cuerpos vertebrales. Es un segmento corto. Y en menos del 50% del espesor de la lesión. También pueden tener algunas de ellas características pseudotumorales. Vean cómo en este dibujo, más adelante viene la referencia de nos hacen referencia de que cómo es el patrón de comportamiento y de presentación en el corte axial, las lesiones de esclerosis. Ya tenemos el paciente como tal, pues obviamente sabemos, aquí ya nos vamos dirigidos a la presentación. Vean cómo en este caso, en la secuencia axial, hay lesión aquí atrás y lesión en la región lateral del lado derecho. A lo mejor en la secuencia sagital se puede contemplar que en algún momento se puede variar por la mielopatía compresiva, pero la verdad es que está un poco después del complejo del disco. Y en la secuencia de la columna dorsal, pues prácticamente no vemos alteraciones importantes. Y tiene reforzamiento con el medio de contraste, lo que nos indicaría que es un patrón potencialmente con actividad inflamatoria aguda, esa lesión de la. Como ya sabemos, utilizamos los criterios de McDonald para poder dar designación en tiempo y en espacio cuando ya tenemos el diagnóstico establecido. Pero cuando no lo tenemos, es muy importante nuestra valoración, porque de ahí depende también que podamos ayudar al clínico al diagnóstico. Estas son las lesiones cerebrales típicas, lesiones de comportamiento desmineralizante, la mayoría de ellas periventriculares, perpendiculares al eje de los ventrículos laterales, que afectan el cuerpo calloso y la transición marginal.
El reforzamiento que llegan a presentar puede ser en anular, nodular o en anillo incompleto, de acuerdo a la disposición de la sustancia que esté afectando. Y obviamente en la médula, como ya lo mencionamos, deben ser afectación de segmentos cortos, como en este caso, el reforzamiento es muy nodular. Y vean en esta situación cercano ya al cono medular, como tenemos ahí 2 lesiones y que también están reforzando. Entonces este paciente tiene criterios por imagen para esclerosis múltiple con datos de actividad inflamatoria aguda. Otro de las enfermedades autoinmunes son los trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, así son sus siglas en inglés, que tiene una presentación concomitante de neuritis óptica y mielitis. En algunas ocasiones puede presentarse la mielitis y posteriormente la neuritis óptica. Es una enfermedad desminimizante inmune del sistema nervioso central. Va a afectar, como ya dijimos, la médula y los nervios ópticos. Predomina en mujeres y su triada clásica de presentación es con los anticuerpos contra canales de agua de aquaporina, los P4, neuritis óptica y obviamente mielitis transversa. Entonces, como ya dijimos, la presentación en el plano transversal de la mielitis transversa, aunque no siempre se van a presentar así, es que afecte prácticamente la mayor parte del espesor del cordón y de ambos lados. Los criterios que ya los subimos, ya los comentamos, va a ser de mielitis más neuritis óptica. Las lesiones medulares van a ser centrales en más de 3 segmentos vertebrales. Este sí presenta una mielopatía extensa de más de 3 segmentos. El arresto de cráneo no va a tener criterios por imagen para esclerosis múltiple. Hoy por hoy sí hay algunas imágenes que nos pueden sugerir la alteración de las lesiones del cráneo, principalmente adyacente a los ventrículos laterales o adyacente al área postrema y que pueden sugerir neuromielitis óptica. En algunas de las ocasiones tampoco no vamos a ver la neuritis óptica, ¿no? Como ya dijimos, que los anticuerpos estén positivos y que no haya bandas oligoclonales. Ahorita en las autoinmunes o las paraneoplásicas también vamos a comentar algo sobre esto, es algo interesante, principalmente los con lupus. Vean este paciente con neuromielitis óptica ya diagnosticada, tiene más de 3 segmentos de la mielopatía longitudinalmente extensa, involucra prácticamente todo, se ve de un comportamiento inflamatorio, un poco expansivo. En la médula dorsal, pues no hay tanta expansión, pero vean cómo aquí prácticamente involucra una buena parte de los 2 lados, de la porción central y posterior, y vean esta secuencia en T2 de ambos nervios ópticos, donde más del lado izquierdo se ve la presencia de neuropatía óptica de predominio izquierdo. El paciente pues sí ya tenía diagnosticado la neuromielitis óptica. Este es otro paciente femenino de 18 años, que debutó con alteraciones neurológicas principalmente medulares. Vean cómo hay una hiperintensidad aquí en la transición dorsal alta y media. Tiene reforzamiento con el medio de contraste, lo que nos habla de un evento potencialmente reciente agudo. Y vean cómo aquí involucra principalmente la porción central, anterior y lateral del lado derecho. Entonces, este paciente con una mielitis longitudinalmente extensa, que involucra ambos lados de la médula y que ya está diagnosticada con una neuromielitis. La otra de las enfermedades es la encefalomielitis aguda diseminada, o el EMDA o LADEM en inglés. Es una respuesta inflamatoria a una infección viral o una vacunación previa. Los síntomas neurológicos se pueden presentar de 5 a 14 días después. Esta se refiere a una desmelinización del sistema nervioso central por un complejo inmune. Va a afectar la sustancia blanca, la sustancia gris, el cordón medular, y esta va a tener una característica de que ya cuando se autolimita empieza a tener una remilinización posterior y va a dejar o no secuelas en donde haya tenido afectación. El diagnóstico diferencial principal de esta entidad es la esclerosis múltiple, por eso es muy importante que la tengamos en cuenta. Entonces vean cómo en esta situación en la médula, como que hace como unas imágenes más nodulares, como pseudonodulares, y la presentación pues obviamente también va a ser extra. Siguiente que vemos es una paciente con una encefalomielitis aguda diseminada. Esta tuvo un evento previo viral unas semanas antes, que fue el detonador de esto, y vean cómo tiene lesiones tanto en el cráneo, pedúnculos cerebrales medios, algunas juxtacorticales, tanto en la ínsula como
como la ínsula, y que no presentan reforzamiento. Aquí sí hay algo de reforzamiento en los nervios craneales, principalmente en el quinto nervio. Y vean cómo la médula presenta importante alteración en la expansión de la médula, tiene una mielitis extensa. Y vean cómo en la alteración, obviamente aquí afecta más entre la sustancia blanca y la sustancia gris, y con el medio de contraste también muestra esto. Pasamos al siguiente caso. Este es un caso, las dos imágenes, el flare y el contrastado, es el que debutó con la encefalomielitis aguda diseminada. Vean cómo son lesiones pseudonodulares, bien marcadas, redondeadas. Lo que comentábamos de estos casos era esto, cómo hacen una remilinización. Esto lo que hace es que se desmeliniza y remiliniza, como que está chocando y mejorando propiamente en la lesión, o sea, el tejido cerebral lo hace para poder compensar. No presentan importante reforzamiento con el medio de contraste. Y vean el control post-tratamiento. Obviamente este paciente también tuvo una enfermedad viral intestinal unas semanas antes, y después se detonó con esto, y ya después vemos como en el estudio de control vemos nada más potencialmente las secuelas. Habría que hacer un estudio de control posterior para ver qué tanto quedó, pero prácticamente ya es. Estas imágenes que les fui presentando, estos dibujos, vienen presentados en esta referencia y que nos hacen como ubicarnos para buscar potencialmente un diagnóstico diferencial con la esclerosis múltiple, con el ADEM y con el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica, y así como una mielitis transversa. Entonces, como para que se lo queden grabado, este es también contra la esclerosis múltiple y los trastornos de neuromielitis óptica. Vean cómo en algún momento la esclerosis múltiple tienden a ser lesiones más chiquitas, más localizadas hacia la periferia, y vean cómo el antimop y el de AQP4 pueden tener literalmente la misma localización en el cordón medular, pero en el cerebro así son las localizaciones, o así sugieren las localizaciones o proponen las localizaciones para poder diferenciar estas lesiones por imagen, ¿no? Las mielitis asociadas a enfermedades sistémicas, obviamente reumáticas, principalmente el lupus, que es una enfermedad autoinmune de tejido conectivo que afecta el sistema cardiovascular, el pulmonar, la piel, las articulaciones, el hígado, los riñones y el sistema nervioso. Tienen una prevalencia muy baja, de 0.9 a 2%, que llegan a presentar mielitis transversa. Y aunque no está inmunopatológicamente clara la asociación de la mielitis con el lupus, se ha destacado que hay una presencia de vasculitis del cordón, infarto secundario y necrosis. Cuando solamente presenta mielitis, sin que haya enfermedad activa en cualquier otro órgano de los pacientes con lupus, se considera que hay una desmielinización inflamatoria principalmente. Y lo que está viendo en algunos reportes es que puede haber positividad de los anticuerpos UP4 en pacientes con lupus y mielitis, y que se está sospechando que en algún momento estos pacientes pueden llegar a tener algún trastorno de de los desórdenes de neuromielitis. Obviamente, todos estos enfermedades pueden presentarse de forma similar: el lupus, el Sjögren, el esclerodermia, el BSED, antifosfolípido y sarcoidosis, una mielopatía longitudinalmente extensa, en donde prácticamente van a tener una afectación completa del cordón. El reforzamiento, si es un proceso inflamatorio agudo o subagudo, por decirlo así, va a tener reforzamiento, y obviamente que en algún momento, dependiendo del tratamiento, ya nos va a dejar la secuela que podamos tener. ¿Qué vamos a presentar posteriormente? Es lo que les decíamos. Vean cómo esta hiperintensidad prácticamente se ve blanca, se ve como el agua, el cordón medular en esta secuencia STIR. Este es un T1 del T2. Vean cómo el T2 y el STIR prácticamente una mielopatía. Se hizo la difusión, vean cómo está blanca. Este es un infarto del cordón medular. Vean cómo hay un reforzamiento propiamente que está luchando para que haya presencia de vascularidad de este nivel. Y vean cómo en el infarto medular, en esta paciente con una mielopatía extensa de la columna cervical,
Solo se ve afectado prácticamente las porciones centrales de la sustancia gris, en menor grado la blanca, pero sí un poco más del lado izquierdo, y como la secuencia de difusión nos hace ver que hay una lesión vascular a este nivel y que se concluye en una paciente con enfermedad reumatológica, como un infarto medular. Las mielitis paraneoplásicas resultan de una respuesta inmune contra antígenos tumorales, y ya sea del grupo que actúa intracelularmente o de membrana de superficie celular. Son entidades raras. Lo más común es que estén asociadas al cáncer de mama, aquí, perdón, y de pulmón. Tienen detección de anticuerpos específicos y confirmando el diagnóstico y orientando al primario. Los anticuerpos más comunes detectados son los antifificina, los anti-ANA 2 y 3 y los anti-CRMP5 y anti-CB2. Recientemente hay más asistencia de anticuerpos de ACUP4 y nos hacen sugerencia que mujeres mayores de 50 años parecen tener más riesgo de trastornos de desórdenes de neuromielitis óptica. Entonces, eso es interesante cuando compramos una mielitis potencialmente paraneoplásica. Este es un ejemplo de una encefalitis anti-CB2 y los cuales se asocian a tumores del 75%, carcinoma de células pequeñas de pulmón. Entonces vean cómo hay una alteración franca en los ganglios basales, no muestra prácticamente nada de alteración con el medio de contraste. La secuencia de difusión se ve muy X, y vean cómo presentó una mielitis longitudinalmente extensa. Esta fue asociada a una entidad paraneoplásica, obviamente un paciente con carcinoma de células pequeñas de pulmón. Cuando se le hizo una secuencia de perfusión, pues no mostró alteraciones, y cuando ya presentó el control, pues prácticamente ya habían disminuido y obviamente ya estaba tratándose. Esta es otra distinta, que es una astrocitopatía, GFAP-A. Gado líneo describen un patrón radial lineal hipotiforme perivascular, principalmente aquí donde están las estructuras vasculares periventriculares. Pueden presentar mielitis longitudinalmente extensa. Entonces, vean como en algún momento los componentes autoinmunes también van a estar asociados algún momento a los anticuerpos, y la importancia de que nosotros nos tenemos que empezar a involucrar a saber más de eso. Este es un ejemplo interesante, es una representación esquemática que lo sacamos de esta referencia, para que vean cómo se presentan las lesiones. Estas dos que en A y B son habitualmente el patrón de presentaciones en el corte axial de la esclerosis múltiple. Vean cómo la que presentamos en el dibujo hace rato pueden ser centrales o más nodulares hacia un lado o hacia el otro, en los trastornos, en los desórdenes de neuromielitis óptica. La sarcoidosis se propone la presencia de un signo de tridente, y esto es porque la sarcoidosis habitualmente tiene unos reforzamientos nodulares que se pegan, por decirlo así, a la salida de las raíces o las superficies de la médula, entonces lo que condicionan que la hiperintensidad que logremos ver en estas regiones también van a estar asociados a reforzamientos en estas mismas regiones. En el NeuroBC, pues el signo de Beagle, que nos hace ver que la afectación en el corte transversal va a ser de esta manera, como si fuera en diana, y en la mielitis paraneoplásica, pues obviamente vamos a tener principalmente la afectación de los tractos en estas mismas regiones, y que podrían tender a ser simétricos, aunque también obviamente sabemos que estos no son potencialmente patognomónicos, sabemos que son las estructuras que potencialmente se van a afectar. Y ya para terminar, vamos a ver algo de la mielopatía compasiva. Ya sabemos que es en esta referencia lo proponen así, tipificarlo en estos tres tipos, y ya sabemos que cuando hay compresión, pues la mayoría de las veces va a ser por componente espondilótico. Vean cómo se hace la compresión espondilótica, tanto del componente anterior del complejo osteodiscal como posterior. Hay una inflamación importante. En alguna de las ocasiones sí vamos a tener alguna disyuntiva si es o no secundaria espondilótica o que sea inflamatoria de otro tipo. Creo que lo que nos puede ayudar es la instalación de los síntomas y también el medio de contraste. Y vean cómo en esta secuela ya es un paciente operado, ya le
prepararon el conducto, ya tiene mejor amplitud, pero vean cómo la secuela de mielomalacia la dejó en esta misma región. Como ya les comenté, tanto la mielopatía espondilótica o por compresión, así como las tumorales son las más comunes. En este caso, un paciente con mieloma múltiple, como vemos la lesión expansiva ósea, y lo que hace aquí es que haya una compresión extrínseca hacia el interior del conducto y que obviamente te favorece una mielitis compresiva. Las lesiones ocupantes de espacio, como en este caso un lipoma intramedular, pues obviamente también nos va a favorecer que haya la presencia de mielitis adyacente. Las metástasis, pues obviamente pueden ser de acuerdo a la diseminación, ya sean óseas y que compriman el saco y el cordón, o que sean intramedulares y que nos van a favorecer las mielitis. Este no lo quise dejar de pasar. Este es un cuadro muy bonito que nos da las diferencias entre el ependimoma y el astrocitoma. Uno es más común en el adulto y el otro en niño, el otro es más central y el otro excéntrico. Uno es bien definido, bien circunscrito y el otro bien definido. La hemorragia en una es común y en el otro no, y obviamente el patrón de reforzamiento, ¿no? Este también es un dato, es la predicción del involucro del cono modular, que es más común en el ependimoma. Entonces vean aquí tal cual, una lesión cavitada con reforzamiento nodular, que no vemos aquí potencialmente zonas de hemorragia, pero por la localización primero tendríamos que dar el diagnóstico del ependimoma. Esta también, la degeneración combinada subaguda, es un proceso nutricional por deficiencia de vitamina B12, que nos da parestesis en manos y pies y progresión con pérdida de sensibilidad. Habitualmente se da a partir de 40 años, especialmente después de los 60. Está asociado a anemia perniciosa, Crohn y litis terminal y en pacientes con VIH, perdón. Y habitualmente tiene una alteración en las secuencias T2, en los cordones posteriores, y se ha propuesto el signo de la B invertida. Esta hiperintensidad que se logra ver aquí atrás en la secuencia T2 y en el STIR, pero se ve mucho mejor en las secuencias T2 axiales. Vean aquí como hay una hiperintensidad, como un signo de B al revés, y en la cual nosotros podemos ver esto. Y esta también, vean aquí como en la médula dorsal baja, también se ve una hiperintensidad hacia posterior, con estas dos, y ya en el estudio de control, pues prácticamente desapareció, obviamente, con el tratamiento. Las infecciones, pues obviamente también nos causan cuadros de aracnoiditis y de mielitis, en este caso por micobacterias. Vean cómo son lesiones nodulares muy parchadas, como pegajosas, por decirlo así, que se van acomodando dentro de las superficies medulares. Y como conclusión, pues las mielopatías inmunomediadas siguen en una evolución y van teniendo descubrimientos muy importantes de autoanticuerpos patógenos que se asocian a mielitis de un segmento corto o extenso. Para nosotros, como los que nos dedicamos a ver resonancia magnética, es necesario reconocer los patrones de instalación de los síntomas y asociarlos con la presentación de las lesiones en el cordón medular para proponer diagnósticos alternativos y certeros y en algunos de ellos excluir. Muchísimas gracias, espero que les haya servido y gracias por estar pendiente.